Hola jóvenes, bienvenidos nuevamente al curso de negociación internacional. Antes de dar inicio a esta sesión, quisiera personalmente disculparme con todos y cada uno de ustedes debido a que por razones de salud las últimas 2 semanas me he visto obligado a suspender las sesiones presenciales que teníamos previamente agendadas y además de eso no hemos podido interactuar de forma fluida y como estaba también previsto a través de el aula virtual. Así que mis más sinceras disculpas. Afortunadamente ya poco a poco los problemas de salud se van superando y estamos tratando de retomar nuevamente el ritmo con el que hemos venido trabajando a lo largo de este semestre. En la sesión del día de hoy vamos a concluir la tercera unidad del programa que tiene que ver con todo lo relacionado a la preparación de los procesos de negociación, y además de eso vamos a asignar algunas actividades en el aula virtual para que ustedes puedan trabajarla en el transcurso de los próximos 5 o 7 días. Nuevamente mis disculpas por estos inconvenientes y bueno, ya una vez superado, la próxima semana, el próximo lunes, espero nuevamente verlos. Aquellos que asisten con regularidad a las sesiones presenciales, espero verlos en el aula de clases. Bien, como les comentaba anteriormente, el día de hoy vamos a terminar de ver algunos aspectos relacionados propiamente con la preparación de los procesos de negociación. Vamos a comenzar en la sesión de hoy conversando sobre la preparación de lo que son las estrategias de negociación. En la próxima unidad vamos a profundizar sobre las distintas tácticas que existen al momento de negociar. Sin embargo, antes de eso es necesario tomar en cuenta que cuando nos estamos preparando de cara al proceso de negociación, debido a que estas tácticas nosotros ya las conocemos previamente, algunas de ellas incluyen el regateo, las pistas falsas, los quiebros, escaladas, el repliegue, el rol teatral, las distracciones o bien las asesorías falsas. Sobre todas ellas vamos a estar conversando con más detenimiento en la próxima unidad. Sin embargo, ahorita lo que es importante tener claro es que mientras preparamos nuestro proceso de negociación, o mientras nos preparamos para el proceso de negociación, como estas tácticas nosotros ya las conocemos como negociadores, es importante tener claro cuáles de ellas vamos a utilizar durante el proceso y en qué momento podemos hacer uso de ella. Es importante tener claridad de algunas de estas tácticas que vamos a estar utilizando previo al inicio del proceso de negociación como tal. La definición de estas tácticas puede depender mucho tanto de la importancia de la negociación como del conocimiento que tengamos de la contraparte y en ese sentido poder identificar cuáles de esas tácticas pueden ser más efectivas para el tema que vamos a negociar o dependiendo de las características de la contraparte que tengamos enfrente. De igual manera, es importante también tener claro cuál va a ser el estilo que vamos a utilizar. Si va a ser un estilo más duro, en ese sentido, más posicional, tal vez de acuerdo a los modelos y a las escuelas de negociación sobre las que conversamos en la primera unidad, o puede ser un estilo un poco más suave, es decir, más buscando el consenso, el acercamiento, facilitando la conciliación de posiciones. Igual esto va a depender mucho también de la importancia del tema que estemos negociando, de los intereses que estén en juego y de la contraparte que tengamos enfrente. De igual manera, cuando uno prepara su estrategia de negociación frente a un proceso, es importante también tener en cuenta cómo vamos a administrar el tiempo. Nosotros debemos de estar claros
cuál es el tiempo del que disponemos, si ustedes recuerdan, una de las variables de la negociación es precisamente el tiempo. Hay negociaciones que deben de realizarse contrarreloj y por tanto es importante alcanzar un acuerdo lo más pronto posible, o hay procesos de negociación donde el tiempo no es una variable fundamental y más bien lo que importa es lograr un acuerdo. Así que es importante que nosotros sepamos cómo vamos a administrar el tiempo dependiendo de las características propias de ese proceso de negociación en el que vamos a participar. Otro elemento que hay que considerar durante la estrategia es la formación de los equipos de apoyo. Recordemos que el negociador es el que está constantemente dando la cara frente a las contrapartes, es el que está conduciendo en representación de su equipo el proceso de negociación. Sin embargo, eso no quiere decir que no tenga un cuerpo de apoyo que le esté proporcionando, por ejemplo, información actualizada sobre lo que se está negociando, sobre si ha habido o existen algunas orientaciones superiores nuevas que deben de considerarse en el proceso de negociación, equipos que estén buscando información o que esté, por ejemplo, llevando detalles sobre el tema del tiempo, de cómo se está gestionando el tiempo, si estamos en tiempo, si es necesario acelerar o si es necesario ralentizar el proceso de negociación. Todo ese tipo de información y de elementos deben de ser proporcionados al negociador en jefe por parte de un equipo, y para eso entonces en el proceso previo, en el proceso de preparación de la negociación, es importante formar esos equipos de apoyo. Y finalmente tenemos lo que nosotros denominamos los planes de contingencia, es decir, el negociador antes de iniciar un proceso de negociación tiene que estar claro cuáles van a ser sus planes de contingencia en caso que algunos de los elementos que se hayan planteado previamente al inicio de la negociación no resulten como se esperaba. Es decir, tenemos que tener nuestro plan B, nuestro plan C, nuestro plan D para poderlos utilizar en caso que la negociación no esté rindiendo los resultados esperados o que tome un curso diferente al previsto. Es decir, cuando nos fallan las tácticas o nos falla el estilo o la administración del tiempo, o cuando nuestro equipo de apoyo no nos está sirviendo de mucho. Todos esos elementos hay que considerarlos para que el negociador pueda tener planes de contingencia que le ayuden a salir del impasse y relanzar el proceso de negociación. Bien, otro de los aspectos que también debemos de considerar al momento de prepararnos de cara a una negociación es la preparación de la agenda. Cuando preparamos la agenda es importante verlo de dos formas o en dos niveles. La agenda nuestra como parte involucrada en el proceso de negociación, y por otro lado la agenda consensuada con las otras partes que también forman parte de la negociación. En ambos casos, tanto en nuestra agenda como en la agenda que vamos a consensuar, es necesario definir prioridades. En nuestra agenda resulta vital porque nos permite a nosotros identificar cuáles son aquellos temas realmente prioritarios para nuestros intereses. Y poder entonces en ese sentido limpiar un poco la agenda, identificar esas prioridades y saber que hay otros temas que, aunque son importantes, pueden de alguna forma sustituirse o pueden excluirse en caso de ser necesario,
pero eso no implica sacrificar las prioridades que tenemos nosotros dentro del proceso de negociación. Pero para ello tenemos que estar claros cuáles son esas prioridades. Igualmente, cuando ya se hace un consenso de la agenda que se va a negociar, es importante que queden definidas cuáles son las prioridades de las partes en esa agenda. Pueden incluirse tantos temas como las partes decidan incluir. Sin embargo, es importante, por razones de tiempo, de optimizar el tiempo, definir cuáles son las prioridades de las contrapartes y que esas prioridades queden reflejadas en la agenda. Por otro lado, también es importante, una vez que se establecen las prioridades, distinguir lo que se conoce como la agenda dura de la agenda blanda. Es decir, la agenda dura son probablemente aquellos temas de la agenda donde hay menos concesiones o donde hay menos margen y flexibilidad por parte de quienes están inmersos en el proceso de negociación, porque es ahí donde están los temas medulares, los intereses fundamentales de las partes que negocian. En cambio, en la agenda blanda son aquellos temas en los que pueden haber más concesiones, donde puede haber más flexibilidad, donde donde las partes involucradas pueden ceder como muestras de buena voluntad para poderse concentrar luego en la agenda dura. También, cuando uno define la agenda, un tema no menor es identificar cuál va a ser la ubicación, el lugar donde se van a realizar las negociaciones. Eso es fundamental que las partes lo tengan claro, cuál es la ubicación donde se van a estar llevando a cabo las negociaciones. Y finalmente, como toda agenda, es necesario reflejarlo en una programación, en un programa donde se vayan fijando los tiempos y la secuencia lógica que va a seguir el proceso de negociación. Eso también resulta fundamental para poder tener una estructura y un orden que va a guiar el proceso de negociación y así podernos concentrar de manera adecuada en los temas y además de eso en una correcta administración de los tiempos tanto para cada tema como para el proceso de negociación en términos generales. Finalmente, el último aspecto que es necesario tener en consideración al momento de preparar una negociación es lo que tiene que ver con el entorno. El entorno es también sumamente importante porque tiene que ver con el lugar donde se van a estar desarrollando las negociaciones, el lugar físico y por tanto las comodidades que este lugar puede ofrecer para que la negociación se desarrolle en un entorno más agradable para las partes involucradas. Entonces es importante saber, particularmente cuando estamos hablando de procesos de negociación formales entre países o entre organizaciones, es importante siempre saber el lugar donde se van a desarrollar estas negociaciones y las facilidades que ofrece. Por ejemplo, si tenemos aire acondicionado, si es un lugar abierto, ventilado, si van a haber, digamos, acceso a pizarras, a materiales que pueden ser de utilidad en el proceso de negociación, el tema, por ejemplo, de la sala donde se va a realizar, la comodidad que tienen las sillas, la disposición de las mesas, el acceso, por ejemplo, a servicios sanitarios. Entonces es importante tener en consideración estas cosas porque recordemos que los procesos de negociación se desarrollan en procesos de tiempo que pueden obviamente llevar a que las partes involucradas en este proceso de negociación a veces requieran de ciertas facilidades para poder seguir
concentradas y para poder seguir desempeñándose efectivamente en el marco del proceso de negociación. Igual es importante saber dónde van a estar ubicados, dónde va a estar ubicado ese espacio físico para saber cuáles son los accesos y cuáles son los traslados o cómo trasladarse hacia el lugar donde se van a desarrollar las negociaciones. Igualmente de importante es el tema del manejo de las relaciones públicas. Como les decía, particularmente cuando se tratan de procesos de negociación formal, donde están involucrados intereses de Estado o de empresa y donde hay una gran atención mediática en el proceso de negociación, donde tenemos a la prensa particularmente pendiente o a la expectativa de lo que ocurre con el proceso de negociación. Entonces es importante saber si se van a dar entrevistas, quiénes las van a dar, en qué momento las van a dar, cómo se va a gestionar la presencia o no de la prensa, si va a ser restringida, si va a ser abierta, si se va a grabar, si se va a transmitir en vivo, si van a haber momentos puntuales en que las partes van a atender a la prensa, si van a través de conferencias, por ejemplo, conferencias de prensa. Etcétera, cada cuánto tiempo se va a hacer. Todo ese tipo de aspectos es importante también considerarlos al momento de preparar el entorno para la negociación. Y finalmente el tema de la administración de la percepción. El éxito o el fracaso de los procesos de negociación, entre otras cosas, tiene que ver con cómo percibimos el desarrollo del proceso mismo. Entonces es importante que en cuanto al entorno exista la percepción de que estamos en un lugar con unas instalaciones, con ciertas facilidades que nos hacen sentir bien. Eso es una cuestión más de percepción que una cuestión objetiva. Entonces hay que trabajar mucho sobre la percepción, sobre la mente de las partes involucradas en el proceso de negociación, en el sentido de que se sientan lo más cómodas posibles, que perciban que el entorno en el cual se desarrolla la negociación es un entorno amigable, es un entorno adecuado para el proceso de negociación, porque esto les va a permitir distraerse menos de esas preocupaciones del entorno y concentrarse más en el proceso de negociación, y eso puede contribuir a facilitar que el proceso de negociación lleve a un mejor resultado, que lleve a mejor término. Bien, con esto estamos concluyendo ya entonces lo correspondiente a todo el proceso de preparación de una negociación y los diferentes aspectos que tenemos que cuidar antes de comenzar dicho proceso de negociación.